Hola, buenos días. Quería compartir con vosotros algo que he descubierto esta mañana leyendo la palabra. Veréis, el Antiguo Testamento a veces tiene tantas cosas, ¿no? Ocultas, que a veces si no tienes a alguien que te enseñe o vas a un estudio bíblico o algo, pues te pierdes mucho del jugo que hay aquí. Y estábamos leyendo nosotros, estamos estudiando en el estudio que hacemos los martes del Pentateuco, las tribus y cómo la tribu de Leví tenía la función de ocuparse de todo lo que sucedía en el tabernáculo. Pero la tribu de Leví estaba dividida en 3 familias que se ocupaban cada una de una función. Y así cuando el pueblo de Israel se movía de un lugar a otro y desmontaban el tabernáculo, pues una familia se ocupaba de la zona de llevar los utensilios más pesados. Había otros que se ocupaban de los cortinajes y había otros que era la familia de Coat, que se ocupaba de lo que es la cortina del santuario y de todo el mobiliario. Y este mobiliario había que cubrirlo con una tela y luego se pasaban unas varas por las argollas que tenían y se trasladaban a hombros. Y decía que si no se hacía así, había muerte, ¿vale? Esto lo podéis leer en Número 7. Y leyendo en Primera de Crónicas, esto lo hemos estudiado, y hoy leyendo Primera de Crónicas 13:2, equivale al primer tiempo del reinado del rey David. Dice en el 2: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Fijaos, dice en el versículo 3 que desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Saúl gobernó 43 años, o sea, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, el pueblo apartado de Dios, había vivido sin el arca. El arca simboliza la presencia de Dios. Había vivido 40 años sin la presencia de Dios. Y por fin el rey David decide que es tiempo, ¿no? A mí me encanta porque esto es un poco, me recuerda a Moisés, que decía que si tu presencia no va con nosotros, nosotros no iremos. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y así se ve en muchísimas partes de su vida. Pero fijaos que el pueblo había olvidado cómo había que hacer esto, porque habían vivido sin la presencia de Dios. Y dice en el 7 que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro. Y todo el pueblo de Israel y David estaban cantando, se regocijaban, tocaban arpas, tocaban tamboriles y tocaban todo. Pero sucedió una cosa, y es que los bueyes tropezaron, y Uza, en el 9 pone, extendió su mano para sostenerlo. Y en el 10, fijaos lo que dice, y dice: el furor del Señor se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y esto nunca lo había entendido. Yo decía, pero vamos a ver cómo al final alguien que intenta que el arca no se caiga del carro, al final muere. Yo sería la primera, yo haría lo mismo. Yo veo que el arca se cae y lo tocaría para que no se cayera. Pero hoy lo he entendido, y es que las cosas de Dios hay que hacerlas a la manera de Dios. No es a mi manera, como dice la canción, es a la manera de Dios. Y
Y Dios había dicho, y había dicho a su pueblo cómo había que hacer las cosas. Lo había dicho claramente. Y había decidido, había decretado que las cosas del santuario tenían que ser llevadas a hombros y por una familia determinada. No podía ser llevado por cualquiera. Y aquí Uza, con toda su buena intención, pues intenta que no se caiga, pero es que de entrada él no debería haberlo hecho, y de entrada el arca no debería haber ido en un carro, debía haber sido llevado a hombros por los levitas. Y esto a mí me ha hablado del temor que tenemos que tener. Últimamente estamos a veces demasiado influidos por todo lo que se dice en las noticias, nos dejamos influir por no parecer demasiados cristianitos, pero las cosas de Dios son a la manera de Dios. Y si queremos tener la bendición de Dios, tiene que ser a su manera. Y es verdad que a veces se nos pone a prueba, pero tenemos que ser probados para ser aprobados. Y esto es un ánimo de leer la palabra, de formarnos, porque muchas veces el no conocer las cosas no nos exime de tenerlas que hacer. Es como cuando tú vas en la M30 a 120, pues pasas por un radar y te pondrán una multa. ¿Por qué? Porque tú no lo sabías. Tú pensabas que era una autopista y que podías ir a 120 o a 100. No, el límite es 90. Y si hay contaminación, 70. Y si vas a 90, que es lo que se puede ir todos los días, también te ponen una multa. Pues esto es lo mismo, las cosas de Dios son a la manera de Dios. No las cambiamos, no añadamos ni quitamos, porque estamos en un momento crucial para nosotros y para la humanidad. Tenemos que ser sal y luz allá donde vayamos, pero no sal adulterada, sino sal pura, luz limpia, y que nuestra mira siempre esté puesta en Cristo y que no nos desviemos ni a un lado ni a otro, porque estamos en un tiempo en el que cada vez vamos a tener que definirnos más, y otros, aunque no lo veamos, ellos sí que se fijan en nosotros. Somos referentes para otros, y para que otros conozcan a Cristo necesita que nosotros seamos íntegros y hagamos las cosas a su manera, no a la nuestra. Muchísimas gracias, os quiero mucho.